Bienvenidos a la primera cita con la poesía del año 26. Yo quiero desearos lo mejor desde este nuevo ciclo que inauguramos hoy, con la presencia de una poeta que llega desde Navarra. Es una mujer que de niña leía los cuentos fantásticos de Hoffmann, de los hermanos Grimm, de las 1001 noches, y que sigue abrazada a la lectura. Yo creo que eso es clave para poder escribir como lo hace. Ella es Marina Aoiz Monreal. Bienvenida, Marina. Bien, hoy vamos a disfrutar de una poeta que en su poemario, titulado La risa de Gea, dice lo siguiente: de los árboles, poco a poco aprendo lecciones de fe y fantasía. De los libros, me alimento tanto como del maíz y del trigo. De las aguas, comparto su primitiva pasión por la danza. Marina, definida orfebre de la palabra, es licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Gemología, experta en diamante. Compagina la publicación, la edición, imparte talleres literarios, es jurado de certámenes poéticos, amante de la naturaleza, madre de 3 hijos, etc. También ha sido definida como una de las voces más inesperadas y extrañas de la poesía panhispánica actual. Hoy su lectura se centrará fundamentalmente en sus 3 últimos poemarios, publicados: Odola, Pequeños enebros de dagas y flores escondidas y Maresía. Y ahora me hago una pregunta que llevo haciéndome hace tiempo y que comparto con vosotros y vosotras. ¿Cómo se llega a una poeta, a un poeta? En mi caso, suelo llegar después de haberles leído. Es la poesía la que me incita a conocer a la persona que ha escrito aquellos versos que me han pellizcado de algún modo. Con Marina Aoiz ha sido distinto. Cada vez que me cruzaba con ella en conversaciones con otras poetas o en las redes, siempre se me aparecía como un ser cargado de misterio, enigmática, un ser de luz, siempre conectada a las pequeñas cosas: una flor, un río, un árbol, un pájaro. Así fue como empecé a interesarme por la poeta antes que por su poesía. Y lo primero que descubrí, os lo decía al principio, es que es periodista y gemóloga, orfebre, artesana, una mujer que dice de sí misma lo que vais a escuchar. Yo sé que soy viajera de otro siglo porque me gusta estar en el silencio, contemplando el mar o el árbol fértil y embrujado. El silencio, la naturaleza. Cuando leí este poema, automáticamente me habitó aquel bello poema de Catedral de la Noche de Ángel Guinda, titulado Orfebrería, y que dice: no puedo tallar el aire, no puedo tallar el agua, no puedo tallar la luz. Haré una perla con el silencio. Y es que os reconozco que me gustan los poemas que me llevan a otros poemas, los libros que me llevan a otros libros. Y qué casualidad. Precisamente ayer se cumplían 4 años desde que Ángel nos dejó, y precisamente ayer mi padre habría cumplido 98 años. Todo un regalo. Pues bien, indagando sobre Marina, descubrí que también ha estudiado mitología clásica en Venezuela, que se ha interesado por las artes gráficas, técnicas teatrales, escenografía, clown, danza oriental, que ha realizado cursos relacionados con la autoedición, cursos de agricultura ecológica, en fin, que empecé a preguntarme si todo esto se reflejará en su poesía. Y lo vais a ver. Desde los títulos de sus libros, os diré algunos: La risa de Gea, Tierra secreta, Fragmentos de obsidiana, Hueso de los vientos, Hojas rotas, Pequeños enebros de dagas y flores escondidas, Maresía, etc. Desde los títulos ya se advierte ese contacto entre escritura y vida, con la naturaleza siempre tan presente en su obra. Pero más tarde descubrí
que además de los 21 poemarios publicados y alguna antología, Marina aparece en numerosas revistas, que ha sido traducida parcialmente al alemán, al árabe, euskera, francés, inglés, italiano, portugués, etc. Y que ha sido merecedora de un buen número de premios y reconocimientos. Pero para no demorarme, diré que Marina Oid es autora de una obra destilada, pulida, una obra que reclama la intervención del lector. Estamos ante una poeta que escribe sin concesiones, que nos entrega su poesía con toda su complejidad, una poesía que es continua búsqueda. Y si Chantal Maillard decía que escribía para que el agua envenenada pudiera beberse, Marina parece escribir para que no se deshumanice la vida. Y hoy, por fin, los versos de Marina nos llegan en su propia voz. Yo os invito a escucharla, a leerla y a llevaros a casa cualquiera de los libros que Librería Anegón pone a nuestra disposición al fondo de la sala. Al final abriremos un turno de intervenciones y sin más solo me queda daros las gracias nuevamente por seguir teniendo fe en el poder de la palabra poética y gracias por vuestra complicidad y vuestra escucha. Gracias, Marina, por aceptar esta invitación. La palabra es toda tuya. Muchísimas gracias. Déjame darte un besito. Bueno, qué maravilla de presentación, la verdad. No sé si la merezco, pero bueno, la he recibido con el corazón abierto de par en par. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes, con vosotras y vosotros, este encuentro poético. Ángela, bueno, ya la conocéis, es una verdadera ángela de la poesía y la gratitud por haberme invitado pues, es inmenso. Estar en esta Casa de Cultura tiene para mí un significado muy especial, porque como Ignacio Aldecoa, hace ya varias décadas me dejé cautivar por los encantos de La Graciosa y Lanzarote. En el libro de viajes Cuaderno de Godó señala que el forastero en las islas recibe 3 bautismos. El primero, el de godo o visitador. El segundo, el de visigodo o huésped de largo tiempo. Y el tercero es el de peninsular o establecido. Corresponden estos tercios, dice, a los del entendimiento que de las islas se alcanza. He sido huésped de largo tiempo en Lanzarote y La Graciosa, como una de mis buenas amigas que está presente en la sala, Rosa. ¿Analogías que puedo señalar entre ambas? Pues parte de una historia, la novela de Ignacio Aldecoa, que se sitúa en La Graciosa, como todos ustedes saben, y por mi parte, un álbum ilustrado por Marta Orozco que se titula La tribu del Perenquén y relata una aventura entre la isla de Lanzarote y la isla de La Graciosa. Y mi amiga Rosa es protagonista, entre otras personas, del relato. En un fragmento de parte de una historia, Aldecoa confiesa: estoy otra vez en la isla y de huida. ¿De quién huyó? No sabría decírmelo. Todo es demasiado vago. ¿Tengo alguna razón? ¿Por qué y de qué? No sabría decírmelo. Y estoy aquí porque es aquí donde puedo encontrar algo. ¿Huir acaso explica la huida? No sé si he ido alguna vez a Lanzarote huyendo, quizás sí. Parte de los últimos meses del año 2023 viajé a Lanzarote en 2 ocasiones. Llegué a la isla, lugar que, como os he comentado, visito con frecuencia, con la intención de escribir. Nunca lo había hecho. A pesar de que he viajado muchas veces, nunca había ido específicamente a escribir. El 1 de ese año 2023 había fallecido mi padre y la orfandad pues, me generó un enorme anhelo de soledad y de introspección. Pensé que Lanzarote era el lugar ideal.
Y de ambos viajes surgió Maresía, que es este libro. Si me da tiempo, voy a leer textos de los 3 últimos libros publicados, pero en orden inverso. Este libro es la última aventura literaria publicada, no escrita, y, como os digo, lo escribí en Lanzarote y escribí también algunas líneas en El Hierro y La Gomera, islas que no conocía antes, ¿no? Así que la mar es inspiración poética tanto para Aldecoa como para mí. La acuarela de la cubierta y algunas otras del interior la realizó Ana López de la Calle, artista de Vitoria, que ya ilustró varios de mis libros anteriores, entre ellos Fragmentos de Obsidiana y Hueso de los Vientos. Este libro se presentó en Tafalla en marzo del 2025, es una pequeña edición numerada, creo que se hicieron 160 o 170 ejemplares y casi se agotó, ¿no? Tengo una buena amiga, una amiga que es filósofa, que me ordena, es joven, más joven que uno de mis hijos, pero continuamente me ordena o me ayuda a ordenar mi pensamiento, que a veces es un poco caótico, y de este libro escribió palabras que me gustaron y utilicé para la solapa, ¿no? Ella, Olga, dice: los episodios, impresiones, historias que describes en Maresía son un bellísimo canto a la amistad, a la sororidad y a esa armonía intergeneracional sin la cual el mundo dejaría de girar, se perdería en una agónica espiral sobre sí mismo. Hay una danza vital en todos los poemas, la desnudez del cuerpo, la desnudez de esa dorada y salada palabra. No hace falta hermenéutica en la lectura, es pura experiencia sensorial. La mujer, que es muchas mujeres a la vez, es enigmática, seductora, un sujeto, objeto, erotizable y erótico, discretamente erótico. Ella, me parece a mí, dice Olga, es la aliada o consejera del paisaje que se va transformando continuamente en un tiempo que es sincrónico. Tu juventud, la infancia de los otros, tu madurez constituyen un palimpsesto de arena sobre arena. En los poemas pasa el espacio, se despliega. El tiempo, por el contrario, se solidifica. Es un monolito, una escama de mar. Las manecillas del reloj son una inmensa playa y su sombra. La forma de diálogo, por otra parte, le da una pureza dramática de ese viaje baile al centro del ser. Dice Olga que le ha gustado escucharme hablar conmigo misma o con ese trasunto que nos trasciende y nos habita, porque su voz parece siempre que nos suena extranjera, lejana. Y con estas palabras previas, pues voy a comenzar a leeros textos de Maresía. Este es el primero y, como decía Olga, está escrito en forma de diálogo. Yo ahí mirando la mar, contemplando la mar, pues me dejé escuchar. O sea, sentía que dentro de mí había muchas voces y me apetecía escucharlas a todas, ¿no? Entonces lo voy a leer tal y como lo escribí, que es un diálogo. Y el primer poema dice así: ¿qué necesitas? Nada. Y esta aridez me gusta. Es el lugar donde brota el silencio. ¿Tiene color? Sí, es amarillo como la tierra en ascuas. ¿Qué sientes? El estremecimiento de la mar, ese útero gigante que reclama mi presencia. Su lengua lame el cuerpo y enciende las escamas. ¿Quién eres? Un animal, soy marina. ¿Qué quieres? Nada. ¿Y el viento? El viento deshace nudos, llega cargado de caracolas invisibles, ronda como un novio perdido entre las algas. ¿Qué piensas? Nada. ¿Qué pretendes? Nada. ¿Nada? Desde la verdad pupila, calibrar la entrega del lagarto en la piedra caliente.
sin juicio, ser la criatura de las sombras que se asoma temerosa a la luz, sabiendo que no existe recompensa a la inocencia, solo cierta amistad en la distancia, una amistad vertebradora de palabras muy sabias, más allá del tiempo, profundas como las cimas del autodesconocimiento, profundas y graves. Esa amistad es pura luz, nunca espera, no espera, nada. ¿De qué manera se reconoce? Se sabe, porque el pulso se sincroniza con las olas y el viento se torna epifanía. ¿Es azul? Sí, de distintos tonos. En ese azul la mar se transparenta y hiere la mirada. El azul muestra heridas de la memoria, la de la madre, la de la abuela, la herida de nacer, la que se abre y se cierra. En la apertura, un fugaz rayo de claridad dilata los poros con una sabiduría arcaica. El Padre, con su sinrazón, aparece entre las nubes y despeja la tarde del domingo. Ancestros de distintos linajes ensayan un cuenco de oro entre las manos y recogen la sal evaporada en los resquicios de las rocas. ¿La sal? ¿Para qué? Para enjuagar la garganta y recuperar la voz antigua, la voz verdadera, la que nació en las entrañas del fuego y dice ahora, la voz irrepetible, la del dragón, la que quema y purifica. ¿Por eso estás aquí? Sí, y por las mujeres salvajes, las descalzas. Aquella mujer aromada a naranja se sitúa en el epicentro de un combate de fuerzas antagonistas. El pie de un ángel fosforescente se posa sobre su pecho. No es una pisada ni una huella, es un calor inhumano, incierto, húmedo. Pareciera que el alado hubiera aterrizado sobre ella. Quizás llegó del universo de la paz, más allá de aquel engranaje de combate donde las piezas encajan desde el principio de los siglos. El ángel desarma los ensamblajes, los oxida, los reduce a cenizas volcánicas, los desparrama sobre negras laderas, hasta que del fondo de la memoria de la tierra brotan vides y frutos de ámbar. Aquella mujer de limones, ácida y sin tiempo, agarra suavemente el tobillo del ángel y grácil se levanta. El documental Huida al paraíso, que habrán visto sobre Aldecoa, que realizó Miguel G. Morales, comienza y termina con el graznido de las gaviotas. Dos gaviotas altivas en el muro que separa la charca de la mar. Se han colocado en el centro como si fueran protagonistas de una escena estudiada. Llega una mujer joven con 3 niñas. Las criaturas alborotan, establecen un diálogo con las gaviotas. Las niñas imitan el graznido de las gaviotas y las gaviotas responden a los chillidos de las pequeñas. La menor, valiente, se introduce sola en la charca. Al rato grita mamá asustada y la madre rápida se lanza al agua en su ayuda. De las 3, a la más revoltosa le brilla el cabello de paja. Inventa cancioncillas graciosas. Juegan en la arena las otras 2 niñas, de cabello oscuro, más tranquilas. Las gaviotas permanecen en su atalaya. La mujer que observa se embriaga de azul y cree no poder absorber tanta belleza. La sombra del muro la protege. Luego nada y nada y nada. Se sumerge, contempla en la profundidad a los pececillos de rayas. La dicha de estar ahí, en ese momento tan genuino, la libera de cualquier trascendencia. Agua, sol, brisa, elementos de purificación. En la ostra de su corazón se forma una perla de gratitud. Es negra, irisada y bella, como una noche inspirada, como el sexo, como la muerte, como renacer en brazos del ángel. En la arena caliente, huellas de pájaros,
La madre y sus niñas, la mujer madura, las gaviotas chillonas. Una paloma coquetea con la espuma. Todo es leve, azulado, y parece tener alas. Aldecoa proyectó su literatura hacia la épica de lo cotidiano, de los seres de vida sencilla y de los oficios manuales más humildes. En ellos descubrió la excepcionalidad del vivir. En el documental antes mencionado se dice que Aldecoa congeniaba fácilmente con la gente, salía a calar con los pescadores y sentía atracción por los oficios peligrosos. Yo no soy tan inmersiva, pero sí observo con atención. Escribe Jean Cocteau: soy una mentira que siempre dice la verdad. Somos mentiras verdaderas en vuelo rasante sobre las rocas negras. Buscamos las islas de la infancia colmadas de nidos y cuevas para habitar parajes imaginarios forjados en la desolación. Y sin embargo, la brisa erotiza. El cuerpo entero es un receptor de sensaciones, también un emisor de ondas magnéticas. Aglaya, la espléndida, la resplandeciente, aparece en la playa con escueto bikini rojo, acompañada de una perra lustrosa. La brisa erotiza y también los cuerpos voluptuosos de mujeres que no esconden sus formas y texturas. La marea abandona en la orilla algas y diminutos cristalillos de colores pulidos por vaivenes infinitos. Ella los recoge para él, entusiasta recopiladora de pequeños tesoros. La piel ardiente, la pleamar, ocupa la playa, el sol excesivo. Este es un texto que escribí sobre mis amigas. Y dice así: las desarraigadas, trapecistas, funambulistas, malabaristas, perfeccionan sus artes entre las multitudes, practican sus habilidades en la sombra, mientras ejercen cuidados a criaturas humanas, perros, gatos y plantas. Vigilan con atención las mareas, son frugales bajo la luna y abundantes en obsequios en los atardeceres de colores imposibles de reproducir. Las desarraigadas arraigan en espacios flotantes, recorren el mundo ataviadas con tejidos naturales y collares de conchas. Las islas son sus hermanas. Las estrellas titilantes en noches de verano inspiran sus acrobacias. Amigas de la conversación parlotean sobre la belleza del entorno, mientras sus cabellos ostentan la plata fina y en su epidermis reluce el pan de oro de los retablos barrocos, oro del más puro quilataje. Perdonan agravios feroces las desarraigadas. En su desnudez se aprecian cicatrices y zarpazos de peligrosos felinos. Dieron a luz hijas e hijos con alas. Cuando la muerte las visita, las reciben sin alaracas. Levantan el opérculo de su corazón, la dejan entrar y parten serenas hacia los reinos invisibles. Discurre la noche en el interior de una caldera. El cuerpo arde, el sueño quema. El fuego, escribe María Zambrano, no tiene más que esos dos extremos, arrasar o glorificar. A las 4 de la mañana, la fiebre desencadena visiones de palabras pájaro. Pretenden un vuelo elegante, pero la noche las ciega. Tampoco es fácil alcanzar los nidos para refugiarse de la intemperie. Del abrazo del dragón resta el rescoldo. El calor volverá a encender el fuego inspirador y disolverá el silencio nocturno en un cárdeno amanecer. Arrasar o glorificar. Ahí el dilema. En este texto que acabo de leer y otro anterior hay otra analogía con Aldecoa, la referencia al dragón. Él decía que Lanzarote le parecía un dragón, ¿no? En la segunda estancia de aquella estancia a Lanzarote, de aquel viaje a Lanzarote,
Mi aita hubiera cumplido 95 años y me gustó mucho estar sola celebrando su cumpleaños ya en el reino del invisible, ¿no? Y cuando me desperté dije, ¿cómo lo puedo celebrar, ¿no? Creo que eran las 6 de la mañana o así. Dije, pues voy a escribirle un poema, ¿no? Y le escribí este poema. No corregí apenas porque salió lo que tenía que salir, ¿no? Y el poema dice así: un padre no muere nunca. Cumple 95 años alrededor del meñique de la mano izquierda y ahí se queda hasta el año siguiente. Nunca muere un padre, aunque te hayas alejado miles de kilómetros de su risa. Un padre renace cada madrugada, siempre con su orfandad a cuestas y su corte de mujeres blancas y hacendosas. Un padre cumple años y años y se queda para siempre cicatrizando las encías. Amigo de Matusalén, un padre comulga y reza por toda su descendencia, mientras camina ligero, acompasando las pisadas al trote de los corzos. Un padre atesora naranjas para sus criaturas marinas y guijarros brillantes para guiar a los pájaros cuando huyen del frío. Un padre es una estatua, una estantería llena de libros, una oración, un salmo y una luz inconfundible. Un padre no muere nunca, cumple años mientras te besa la frente. Y voy a acabar esta parte de Maresía para pasar al próximo libro con un texto largo que se titula Recapitulación. La escritora María Belmonte afirma sentir una atracción atávica hacia la mar. De la mar surge la primera forma de vida de la que todos venimos. Cuenta en uno de sus libros que Raquel Carson le enseñó a contemplar la orilla de la mar como un lugar mágico sometido a permanente agitación. De manera poética expresa Belmonte que el olor a marea baja está cargada de promesas. He absorbido maresía sin medida en los viajes a las islas. El amor entre la mar y la tierra, que todavía nos sostiene a todos los seres vivos, palpita en cada gota de agua, en cada grano de arena. ¿Y qué puedo ofrecerte aquí? Poco, nada. Esa nada de Nisida, que no es un vacío, sino un principio dinámico. La mar, espejo del cielo, la mar preñada de sal, la mar de los marineros y las reinas de las mareas que recogen los frutos de la bajamar, la mar de la infancia y sus monstruos de escamas nacaradas, la mar de las escapadas adolescentes, la mar que acoge a los ríos en su regazo, la mar de las miradas ya muy cansadas de mirar a lo lejos, contemplar el horizonte desdibujado, sin futuro, la mar del más allá, la mar contaminada del más acá, temblorosa, agitada, doliente, la mar por la que cabalgan las palabras, la mar de amar, la mar consentida, caprichosa, engalanada, la mar donde se inspira Circe, la mar que rasga las venas y destroza las ánforas, la mar de las sombras y las visiones, la mar iridiscente en el fondo del ópalo, la mar en la que suenan los violines de la madrugada, la mar donde flotan flores vírgenes, la mar matria, la mar huérfana, la mar magnética, te llama a gritos, te desafía, te abraza con sus húmedos tentáculos, ya no puedes desprenderte de ella, te reproduces en sus reflejos, viajas junto a ella de isla en isla, la mar desnuda, orgásmica, tan dolorosa como placentera, la mar de las otras, la mar a mares, para llorar sobre el vaivén de su oleaje, la mar tierna, repleto de blancos corderos navideños, la mar insatisfecha, suicida, silenciada, aparcada en los márgenes de los muelles apestosos. La mar reclama su ventana de orquídeas, la mar ofrece la promesa de un instante divino, la mar perpetua, la mar danzarina, la mar mendiga, la mar suntuosa, capricho de la aurora, la mar calmante, psicodélica, lenguaraz, cenicienta,
la mar lúgubre, la mar que acoge a los muertos de todas las orillas y los amamanta con leche de estrellas, la mar que los amortaja con lana de ovejas milenarias, la mar que nos interpela. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? Bueno, pues podéis aplaudir al final, ¿eh? Bueno, y si Maresía surgió de esa manera orgánica, instintiva, voy a hablar de otro libro que se editó en 2023. Se me ha olvidado hacer un comentario, y es que Maresía lo escribí en el móvil, porque no me llevé más que un cuaderno y una pluma, y vi que digamos, las ideas, la inspiración iba surgiendo de una manera así tan orgánica, como os lo he dicho, que aproveché el bloc de notas y cada vez que salía a dar un paseo, a ver el atardecer, el amanecer, pues escribía y así salió, ¿no? Y si Maresía surgió de esa manera tan instintiva, pues este otro libro, que tiene el título un poco largo, se titula Pequeños enebros de dagas y flores escondidas, se publicó en el año 2023, pero estaba escrito muchísimos años antes, ¿no? Fue a editarse en Barcelona y la editora se enfermó. Entonces me lo devolvió. Dije, bueno, pues eso es que no le tocaba ver la luz, ¿no? Y lo guardé. Pero luego, bueno, una pequeña editorial, La Peirón, le interesó y aquí está, ¿no? Eso se editó en el 2023. Y si en Maresía el motivo de la inspiración era la mar, en este libro son los enebros, que son plantas cargadas de simbolismo que crecen normalmente en tierras áridas, ¿no? Y sobre todo nos traen eso de la mar a la tierra de la zona media de Navarra, de Tafalla en concreto, que es de donde soy y donde vivo. Y a los pequeños enebros de dagas y flores escondidas no les preocupa el paso del tiempo. Su crecimiento es lento. Los juníperos, que es su nombre botánico, punzan a la par que ofrecen valiosas propiedades curativas y despliegan el valor mágico simbólico en todas las culturas del planeta. Leonardo da Vinci otorgó entidad al enebro en el retablo de Ginebra de Vinci, por eso lo elegí, ¿no? Como imagen para la cubierta, ¿no? El rostro de la joven, aureolado de hojas de enebro, enigmático y sereno, resultó inspirador. Se cuenta, que el pintor extendió la pintura con los dedos en algunos lugares del lienzo, dejando así marcadas sus huellas dactilares. Si os pincháis con un ápice de enebro, sangrarás y tu huella quedará impresa en el papel. En este libro se escuchan distintas voces. Algunas celebran el amor, la voluptuosidad primaveral, la música, pero otras revelan la soledad, la quietud y el silencio. Sus páginas albergan también la memoria de otros libros. Como los enebros, pues el libro creció en épocas luminosas y tierra fértil, pero también lo hizo en terrenos yermos, agrestes y baldíos, porque la vida siempre impone su presencia y su latido. Según una de sus lectoras, la reina lectora, que debe tener un blog en internet, decía que cada verso de este libro flota sobre un elemento de nuestra naturaleza cercana que, sin embargo, nos impulsa a un mundo que no parece coexistir con el nuestro. Un mundo antiguo y mágico, que parece querer decirnos algo que a su vez no importa tanto, porque hay cierto carácter hipnótico.
Quizá por ello hay tanto enebro entre estas páginas, por ser el arbusto de la hospitalidad, que como este libro invita a quedarse. Voy a empezar con los poemas. Rojos asteroides. Son anémonas los rojos asteroides de la canción secreta. Rilke negoció con ellas, balbuceó, suplicó, vertió lágrimas hasta que el viento suavemente lamió los pétalos del sexo de su amada palabra. Y allí estabas tú, con el espejo de berilo, casi imperceptible, entre los aligustres del paseo, desdichada y aseada, fugaz, con las botas catiuscas a punto de convertirse en balandros o barquillos. Asustada también y confundida, entre los labios de granada, la palabra precisa te atravesó la garganta. Hielo y espada, desajuste de gorriones. Un temblor remoto y perverso abrió de par en par los cuentos de 1000 páginas. Asida a la verja de hierro, sometida para siempre al fulgor de la magnolia. Pobre niña. Nota ígnea. Fingimos las nubes y sorteamos a los desconocidos con igual firmeza. La palabra amor se desintegra, humus en la espesura, heraldo del siglo oscuro, príncipe de plata, su belleza escondida, urge esta nota ígnea. Fingimos las nubes, nadie sabe nada, tú y nuestra soledad, esa cabaña de piedra labrada, aquel jardín de amapolas o el lecho de tierra donde soñamos juntos el sueño medieval de los enebros. Torre de cristal, esta isla es mi palabra, mi paraíso de sombras, reina del caos y la ruina, bajo el estandarte de la loca risa, navego en busca del gaviero de la luz marina, una torre en la palma de la mano izquierda, floral y perfumada, norte de austeridad, sueño perdido. Quien recibe del sueño potros de jade y obsidiana, abre surcos sobre las verdes olas, levanta los brazos hasta la cima del cedro y los huevos azules del petirrojo despiertan con un temblor de siglos. Maduran las arcétidas, la risa desata los pétalos de 1000 flores desnudas. Hay un poder de abanicos y almizcle. Refulge entre la ruina y el caos la torre de cristal en miniatura. Apenas la brevedad de un poema filtrando la luz en la espesura. Las flores del cerezo dispersas y la blanca arena es todo cuanto miro. Debo esperar y ser cereza. Fiebre. La llanura espejea y danza. Un zumbido tenaz más allá de la cordura. Preservo la fiebre de los días amarillos y en el río el cereal olvido de los niños vagabundos. Volver a la ciudad lejana y por la puerta del sol seguir la huella de los tigres, volver a los ojos inocentes de los pequeños astros, volver a la seda y al harapo, a la rosa y a su hiriente manto. En la corriente del llanto o en el grano de arroz hallar el nido, cederlo. Liturgia del deseo. Oncalsum, el león dormido, crótalos, tamboriles, campanillas, cortejo de libélulas y grillos, bulbos, aromáticas especias, un huevo de cigüeñas, los 1001 días, el crisol de barro refractario, las ajorcas sobre los pies descalzos, polvos de malaquita y lapislázuli, todo espléndido, exquisito, y unos pocos versos, la liturgia del deseo. Instante luminoso. Vignaga entre sus labios eligió aquel instante ubérrimo, capaz de desenredar la maraña de zarzas y devolver al cristal la soledada rama de genista. Permitió a la luz un racimo de susurros. Descendió junto a Perséfone hasta la oscura región del útero y encontró lo que anhelaba, aquel jugoso grano zafarí. El naturalista Joaquín Araujo escribía en El País el 18 de enero de 2000
un artículo titulado A la intemperie, jugar al escondite. Yo lo recogí porque me resultó inspirador. En uno de esos párrafos del artículo señala: hay flores que juegan al escondite, que son literalmente invisibles y que demandan un poco de atención. Es el caso de los enebros comunes. Tienen tal sobriedad, casi pudor, con vistas a conseguir su perpetuidad, que desafían a la vista y nos alegran cuando se produce el descubrimiento. Las diminutas flores femeninas del enebro de un amarillo pálido quedan además protegidas, como la totalidad del árbol, por unas hojas cortas pero muy punzantes. Compararlas a diminutas dagas no es literatura. El enebro es una especie arbórea con sexos separados. Hay pues ejemplares machos y otros hembras. Los primeros cuentan con unos diminutos conos de tono amarillo verdoso que emiten el polen para la recóndita fecundación. Pero el proceso de maduración de los frutos, unas extrañas y redondeadas bayas que reciben el nombre técnico de arcéstidas, no se producirán hasta dentro de 2 años. Los enebros son paradigma de austeridad y tenacidad. Soportan condiciones climáticas durísimas y crecen a menudo, como antes he señalado, en suelos muy pobres. Por eso podremos encontrarlos tanto en lugares muy altos, en casi todas las montañas, como en la orilla del mar, o en regiones muy cálidas, o en otras casi desérticas. En Tafalla nació en el año 1928 un escritor fabuloso que se llamó José María Cabodevilla. Ella no era contemporánea, había nacido el mismo día que Meita, fueron juntos a Escolapios y desapareció muy pronto de Tafalla, ¿no? Vivió toda su vida en Madrid y fue sacerdote y tiene una larguísima e interesantísima obra literaria, muy recomendable. Y en uno de sus libros, que se titula La memoria es un árbol, dice así: la memoria viene representada por una dama con corona de enebro, que lleva en la mano un enorme clavo y está acompañada por un león y un águila. ¿Por qué estos símbolos? La razón de haber elegido el enebro es doble: porque el licor extraído de él desarrolla la memoria y porque el árbol nunca pierde sus hojas ni su madera se carcome. Se le llama planta del sol, arbusto de la hospitalidad, como he mencionado. Era símbolo de fertilidad en Roma. Aparece en numerosas leyendas y cuentos tradicionales de los que me he alimentado con fervor toda mi vida, ¿no? Fue considerado sagrado en los tiempos bíblicos y se le atribuyen cualidades mágicas. También aparece en historias de santidad. Se emplea para aromatizar las casas de los enfermos. Se decía que prevenía epidemias. Y pues todas esas ideas e imágenes inspiraron este libro que, como os he dicho, permaneció durante muchos años guardado en una carpeta en el ordenador hasta que el azar o quizás el ángel de los enebros pues decidió su publicación en Apeiron Ediciones, ¿no? Apeiron, en su sentido etimológico, es lo que no puede limitarse, lo que no tiene forma, no es definible, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Ahí está. Piedras. Quizás encontremos el camino al escuchar los nombres precisos de la lluvia, insistente sonido sobre las piedras antiguas. El poema se ahoga con silencios de jilguero, no sabe nada de la memoria que calla. La tarde muestra los severos alfileres del olvido. El lenguaje se oculta tras un oscuro espejo, llueve tinta. Los arroyos arrastran a los caballos al interior del bosque violáceo. La única manera de escribir es la escritura. En estas zarzas, en el trazado de las pezuñas del ciervo, en el perfume del viento húmedo
de esquivo crepúsculo. A contraluz, la sombra de las palabras se funde con la fruta solar de la llanura generosa. Cascos y relinchos nos otorgan el poder del retorno. Y un poema que a la gente, a ver, no es que tenga cientos de lectores o lectoras, pero varias personas me han dicho que les gustaba mucho este poema que voy a leer y que con él me despediré de este libro y si da tiempo, que no sé cómo vamos, un ratito, pues pasaré a Odola, ¿no? Y este poema, que no sé si es un poema o qué es, pero bueno, se titula Lentejas y dice así: no es ningún secreto, mi vida sabe a lentejas. En la escritura integro a dragones varios, fantaseo. Dispongo de habitación propia, con un hermoso mirador por donde ya no se cuela el viento. Atesoro libros. Escribo para curar escepticismos, para protegerme de los sueños y del rápido discurrir de algunos días impuros. Me voy haciendo vieja, sin lograr atenuar la turbina imparable de la imaginación, ni someterme a los códigos de la normalidad. Cocino una semana sí y otra no. Cuando me corresponde la tarea de los fogones, el lunes siempre elijo lentejas. Las lentejas cuecen en la olla a fuego lento. Me ayudan a pensar. Las lentejas semejan monedas pequeñitas. ¿Cuántas habré cocinado a lo largo de la vida? Tal vez 54 millones de unidades. Mi abuela hablaba de sus cualidades nutritivas, entre otras la de contener hierro. Yo las comía confiada, creyendo que una cantidad del metal denso en mi cuerpo tal vez me facilitaría estar más anclada a la tierra. Su denominación botánica es lens culinaris. El origen de la palabra lenteja viene de la latina lenticula, lente pequeña. Suelo cocinar lentejas. Digiero bien esa legumbre discreta. Me gusta trabajar para las lentejas. ¿Y qué hace aquí este texto con falsa apariencia de poema? Nada. Tampoco los dragones habitan en la cocina, ni la alusión al Autremont, ni la presencia del huérfano Mallarmé. La búsqueda es ardua y encontrar una pepita de oro en el aluvión de palabras, difícil tarea. El milagro se vislumbra en la otra, el otro. Cuando leo versos que estremecen y quisiera haber cocinado. Viene mi amigo y come, escribe mi buena guía. El amor, hoy como ayer, puso la mesa. Toma pues con amor lo que hay en la fuente, que sea del agrado de tus ojos, que su olor te resulte agradable y que lo que te lleves a la boca te colme. Estos versos son de Gertrude Colmar. Gracias a ella reconozco en las humildes lentejas sílabas amorosamente alimenticias. Mi vida sabe a lentejas, no es ningún secreto. Vida potaje de palabras, lentejas de aprendizaje. La palabra necesita su tiempo, los mundos son inabarcables. Las lentejas borbotean en la gran olla del universo. Bueno, pues hasta aquí lo que he planteado de los enebros. Y en este ratito que queda, pues os voy a leer algo de este otro libro, de Odola. Este libro se publicó en Perú, en la ciudad de Chimbote, en el año 2022, en una editorial que se llama Santa Rabia Poetry. El editor es Eli Urbina, un muchacho joven, muy buen escritor, y él decidió inaugurar la colección de poesía panhispánica con este libro, con lo cual pues, me sentí muy halagada y me gustó, aunque ahora resulta prácticamente, no imposible, está en Amazon, pero a mí me resulta difícil conseguirlo porque cobran mucho por el envío, ¿no? Y les voy a contar de dónde surgió Odola. Una primavera,
me convertí en manantial de sangre, así literalmente. Y resulta perturbador que la sangre emane a borbotones. Ocurrió en 3 ocasiones. En la tercera estaba sola en un jardincillo que cuido a 1 kilómetro de mi casa y en esa tercera ocasión creí morir. Escuché a la sangre lo que intentaba decirme. Habló con voces diversas, lúcidas, inquietantes, reveladoras, y un tiempo después de aquella experiencia escribí Odola. Decía Germán Gess, autor de Lecturas Iniciáticas, seguro que todos lo hemos leído, decía: no soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros, comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez, a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todas las personas que no quieren mentirse más a sí mismas. En aquellos días que escribí Odola, la sangre de las personas heridas contaba historias tristes, historias que no debían estar sucediendo, como ocurre ahora mismo, porque la mayoría de los seres humanos estamos a favor de la vida, y la vida son los actos sencillos del día a día: cocinar, leer, escribir, amar, cuidar a nuestras hijas e hijos, cuidar a nuestros mayores, sentir el latido del universo entero. La vida es encuentro y celebración. Es un canto al amor y no a la destrucción, ni al sufrimiento, ni a la injusticia, ni a la indignidad. Por eso en nuestros corazones resuena siempre la palabra paz, porque no existe ninguna justificación para la guerra, ni razones políticas ni económicas. Nuestro corazón grita y susurra: respeto a la vida, respeto, respeto. Escuché decir a Nuria Barrios que la obra literaria es el espejo de las propias limitaciones. Mis textos, por supuesto, me reflejan. Siempre quisiera expresar más, con mayor profundidad y precisión, pero soy consciente de mis límites, y son precisamente esos límites los que me empujan a seguir en la tarea, a estar abierta, receptiva, dispuesta. Una vez iba de viaje con un amigo y comentó: un libro de poemas es algo intrascendente. Yo me quedé un poco cortada, luego lo pensé y sí, lo es, pero tiene el valor de lo humano. La rosa es en sí misma el poema, también lo es el viento o las yemas de los árboles a punto de despertar. Las personas, para crecer, para hacernos uno con todo, necesitamos convertirnos en poema. Por eso queremos ser poetas, ¿no? Una de mis criaturas de papel, que se titula Edelfus, nació de profundas heridas. Era la guerra de Irak, era el desastre del Prestige y, la peor de todas, la enfermedad y muerte de mi sobrina Usua con 15 años. Pero ahí seguimos, ¿no? Ryokan nos enseña que el lenguaje no son solo palabras, y Ibn Arabi sugería que la poesía es el idioma de la síntesis, la visión unitiva, un rasgado del cálamo de los ángeles. Es el origen del orden, de todo orden, una esencia inmutable. La poesía es raíz, origen, síntesis. Es el horizonte, la posibilidad de toda palabra y, como he repetido aquí, ese silencio receptivo, ¿no? El primer poema de Odola. Al fondo de la brecha que ayer se abrió entre el mundo y yo, corre un agua roja, ferruginosa. Sangre, manantial ¿de qué? Una espada de luz atañe a la tormenta. Entre el mundo y yo, la flor del espino albar alza el vuelo, ligera pavesa agradecida. Entre el mundo y yo hay una puerta de hierro forjado con espadas de sombra. Atravieso el túnel bermejo, la llave de oro verdadera abre la cerradura del mundo. Discurre por los desagües como si no valiera nada y, sin embargo, ilumina la vida.
En un viejo vagón de tren, la herrumbre traza sus recuerdos, lo intangible, lo perdurable. Genealogía disuelta en los charcos de la tarde, se desvanecen las fotografías que nunca nacieron, viajaron a Marte convertidas en tomates, en campanillas ciegas, rojas aguas. Ese soy yo, el que se disuelve, se licúa, el que cancela, el que usurpa la llave, el que somete el yunque, el del fuego inquieto, el nuevo inquilino. También yo pienso fingir que veo tranquilo el mundo. También yo estoy a 2 pasos de la desnutrición, a un pie del abismo. Pero canta un pájaro y los cristales se llenan de lluvia y la tarde se complace en garabatear de amarillo el destino del pájaro herido. También yo pienso fingir ser pájaro y peregrino para abarcar con turbia mirada la Vía Láctea. Pienso fingir y finjo una tarde perlada de gotas de vino u óxido. ¿Qué importa? Fingir la tranquilidad de la disolución, fingir el mar de la tranquilidad aquí en la luna grana, la densa luna. Me diste las rojas bayas de la sabiduría y las mastiqué muy deprisa. No las saboreé, ¿no? Tampoco construí mi casa sobre la roca, ni atendí a los caprichos del águila. Fui feroz conmigo. A dentelladas ascendí hasta la cima del desacato, hasta profesarme monje en este desierto, en el agujero inhóspito. El veneno de las bayas maduras comienza a hacer su efecto y al fin veo. Dile a tu corazón que nunca fui perverso. La sangre recorre un camino larguísimo. Estirados de extremo a extremo hay cerca de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano. Y el duro trabajo del corazón es bombear unos 7.500 litros de sangre a través de esos vasos. Dile a tu corazón una palabra de viento. Recorre venas y arterias a la velocidad de la luz. Desanda los caminos. El pasado no existe, ni existe el libro del devenir silencioso. Los trinos reverberan en las esclusas del día. El nuevo inquilino vacía sus bolsillos de bellotas y guijarros. Un sol se abre como flor ávida de rocío entre los pliegues del corazón. El viento del sur trae sonidos del mundo, semillas voladoras, gotas marinas. Dile a tu corazón una palabra de agua, otra de fuego. Dile corazón de pluma, corazón tierno cachorro. Vuelve sobre tus pasos, sobre los arenales, entre las piedras, pero vuelve, corazón, vuelve. Si escuchas una voz acogedora, refúgiate bajo su plumaje, quédate ahí un largo instante. Si encuentras una cama elástica, salta, salta y salta hasta alcanzar una nube. Quédate en ella un largo instante. Si te pinchas con una zarzamora y tu sangre es azulada, huye para que nadie coloque sobre tu cabeza una corona de fuego. Uno de los secretos de la vida, impreso en el palimpsesto de la sangre. Padre, madre, espina dorsal de la tormenta, tentador recorrido sobre raíles, travesía por océanos amnióticos con la respiración branquial del pez luna, viaje de ida y vuelta hacia la oscuridad sobre raíles a merced del viento o en patines, uno de los secretos de la vida. ¿Qué sucede en Bagdad, amiga? ¿Qué tesoros buscas entre los secretos de la historia? Mientras husmeas por ahí, en la música de tu corazón resuena el poema no escrito. Lo intentas. La escritura de ese bello sortilegio dorado. Pero las letras son invisibles, las palabras también invisibles. Incluso la vida es invisible, filmada con película invisible. Sangras en una calle de Bagdad, amiga, en una calle gris. La sangre es semilla de sustancia poética de donde nace la palabra herida. Quizás mueras o tal vez sobrevivas, aferrada a ese signo cautivo que rompió la cáscara del silencio.
Vente conmigo, amiga, a navegar por viejas enciclopedias, a surcar océanos de leyenda, las dos a bordo de un hueso de dátil. ¿Voy bien de tiempo? ¿Un poquito más? ¿Más o menos? Bueno, yo creo que ya leeré el último poema, ya está. Y ya si quieren hacer alguna pregunta, vale. Te inspira la sangre, vampiro de los últimos minutos del día. Para ti son estas palabras impregnadas de una humedad rojiza, en recuerdo de aquella vieja vaca que lamía la astucia del mundo y la ahuyentaba del juego de las niñas. Éramos fatalmente bárbaras, cosiéndonos las heridas unas a otras, quemándonos las pestañas en las fogatas de las noches frías. Una vez buscamos un lugar donde guarecernos y fuimos secuestradas por los domadores de tigres. Con ellos descubrimos artes agraces, ritos dionisíacos, canciones antiguas de difusas melancolías. Cada uno de ellos poseía un lustroso caballo de crines trenzadas. Cada una de nosotras aprendió a cabalgar en las noches de luna tibia. Luego escapamos con los bolsillos repletos de monedas de plata. Ellos, los amantes de los centauros, nos tatuaron un extraño signo en el hombro izquierdo. Por eso, vampiro de los últimos minutos, no pienso mostrarte jamás las cicatrices, y mis amigas tampoco. Y bueno, solo quería hacer un segundico, un recuerdo para nuestro un querido amigo, Enrique, que tanto nos acogió en su casa en Lanzarote y falleció hace poquito tiempo. Y es otro de los protagonistas del álbum ilustrado, del cuento que os he enseñado, ¿no? Entonces, su recuerdo ha estado presente y muy agradecida por vuestra atención. Cualquier comentario será muy bien recibido.